empezar. Dar Wow, una que oración, sí. hacer una oración, sí. Padre Santo, Señor, encomendamos los cánticos, los testimonios, Padre Santo, y sobre todo la palabra que nos va a hablar esta noche, para que nosotros, guiados por tu santa palabra, Señor, podamos hacer lo correcto y podamos alegrarnos en ti y darte gracias, porque hasta aquí tú has sido bueno y nos has ayudado. Y sabemos que tu naturaleza es buena, que tú eres bueno y que tú, que eres el que nos ha comprado con sangre, nos tiene en el camino de la vida eterna. Y empezamos este culto, Padre Santo, sabiendo que tú estás con nosotros. Amén. 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 Amén, amén. Hermanos, ¿podemos Amén. leer un salmo? Amén. Vamos a leer el Salmo 8. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, la gloria de Dios y la honra del hombre. Oh Jehová, sea nuestro, Señor nuestro. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman. Fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es Digo el yo. hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. 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 El Señor es grande, el Señor señorea sobre todo. Esta noche yo no sé si ustedes se dieron cuenta de la hermosa luna que hay afuera. Y eso me hizo recordar este salmo que dice eso precisamente, de que el Señor se señorea sobre toda su creación. Amén. 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 Que los cielos son obra de sus dedos, la luna y las estrellas que él formó. Grande es el Señor. No sé si alguien va a dar algún testimonio esta noche que quiera compartir con nosotros. Recording in progress. Hermanos, si hay alguien que quiera compartir un testimonio de algo que el Señor haya hecho estos días. No sé si la hermana María Sara, porque no está el hermano Leo, va a compartir algunas alabanzas. Amén, amén, amén. Vamos a compartir algunas alabanzas. Yo también estaba viendo la luna y la puesta de sol. Y de hecho mandé un video al grupo de la familia y al grupo de Zoom. Mandé el video. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas.
Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo. Te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo. Cantando te alabaré, orando te esperaré, porque tú eres lo único que tengo. Cantando te alabaré, orando te esperaré, porque tú eres lo único que tengo. Te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo. Te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo. Cantando te alabaré, orando te esperaré, porque tú eres lo único que tengo. Cantando te alabaré, orando te esperaré, porque tú eres lo único que tengo. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y ahí estaba escondido su poder. Y ahí estaba escondido su poder. Y ahí estaba escondido su poder. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Qué belleza. Esas alabanzas siempre te edifican, te alegran el alma. Amén. Amén. El alma del Señor también se glorifica, se alegra. Nos alegra estar en su presencia. Bienvenida, hermana Cloti. Ya vi que se conectó. Hola, Bienvenida. ¿cómo están? Muy bien. Amén. Ahí Bien, está. Cloti, bienvenida. Amén.
Estaba yo ya, habiendo estado primero tan temprano, ahora ya me estaba yendo muy tarde. ¿Cómo están? ¿Ya me toca? Sí, Amén, amén. ¿Sí? estamos ansiosos. Ok. Qué chévere, comer qué ese bueno. pan. Quiero decir primero algo, que Cloti hoy está en un lugar que tiene una hora adelantada. Y ella se metió hace una hora al grupo y decía que estaba sola, que habrá pasado, algo pasó en Panamá. Sí. Yo dije, ya vino el Señor, se llevó la iglesia. El A todos. rapto pasó porque nunca me había pasado algo así. Pero bueno, ha Bienvenida. sido... Ok, bueno, siempre es un privilegio compartir la palabra, ¿verdad? Y sobre todo este tema que me apasiona, el Espíritu Santo. En esta lección 17 de este tema, vamos a ver cómo el Espíritu Santo reposa en el Mesías en 7 maneras. Esto es bien importante que podamos saberlo porque ustedes tienen que haber escuchado de ese versículo que ha tenido diferentes interpretaciones, el versículo que habla de los 7 espíritus de Dios. ¿Recuerdan? Está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Dice, le voy a decir que hay algunos versículos en la Biblia, y este es uno de ellos, en el que a veces no entendemos. Es más, hay algunos versículos como por ejemplo el misterio de la iniquidad. Yo creo cuando aún Pablo habla de que no se supo cómo es que en el cielo que todo estaba perfecto se descubrió el misterio de la iniquidad, la rebelión del arcángel Miguel. Entonces, y pues fue lanzado del cielo y muchos teólogos tienen ciertas conclusiones respecto a este tema, pero creo que al final de todo, algún día le vamos a preguntar al Señor, Señor, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que en un lugar tan perfecto, tan santo, tan limpio se descubrió el misterio de la iniquidad? Bueno, así hay varios versículos en la Biblia que siempre nos va a tomar un poquito el investigar y el poder entender. Y este es uno de ellos. Pero es bueno que nosotros podamos tener la interpretación bíblica, la interpretación correcta para que no tengamos confusión, ¿verdad? Y, por ejemplo, este versículo, Apocalipsis 1:4, dice, gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Apocalipsis 1:4. Entonces, este dilema de saber cómo es que hay un Espíritu Santo, cómo es que son 7 los espíritus que están dentro de su trono, ¿cómo se interpreta este versículo? Pues bueno, este mismo versículo sobre la frase curiosa, los 7 espíritus que están delante de su trono, se repite 3 veces en el libro de Apocalipsis. Tomen nota si quieren, Apocalipsis 3:2, Apocalipsis 4:5 y Apocalipsis 5, capítulo 5, versículo 6. ¿Hay algún micrófono ahí abierto de alguien que se está escuchando? New York Times, tras fuerzas cerradas, desde la Casa Blanca tuvieron que convencer a Trump y apoyar a la OTAN. A ver, el que controla el micrófono, los micrófonos por ahí. A ver, vamos a leer Apocalipsis, capítulo 3. Esa raya que hubiera cruzado si Trump hubiese sido reelecto. Versículo 2. Dice, despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios.
3:2. ¿Dónde está? Reaviva lo que aún es rescatable. Estoy leyendo. Y Apocalipsis 4:5 dice: del trono salían relámpagos, estruendos y truenos. Delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. El 5:6, versículo 5:6 dice: entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba en pie y parecía haber sido sacrificado, y tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Bueno, yo varias veces me he preguntado a qué se refiere esta frase. Imagínense que aún los traductores de la Biblia difieren un poquito respecto a esto. La traducción de la Reina Valera del 1960, por ejemplo, dice los 7 espíritus de Dios. La Biblia, la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy dice también los 7 espíritus de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice el espíritu de 7 aspectos. Así dice, el espíritu de 7 aspectos, y en el pie, abajo de ese versículo, dice en griego los 7 espíritus. Bueno, ¿qué significa esta frase? Una sugerencia es que los 7 espíritus son 7 ángeles. Una sugerencia de los comentaristas de la Biblia. Pero los ángeles son espíritus dedicados al servicio divino, enviados a ayudar a los que heredan la salvación. Eso es lo que dice Hebreos, y lo voy a leer, Hebreos capítulo 1. Miren lo que son los ángeles. Hebreos 1, 14, dice: ¿no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? O sea, el problema con esta perspectiva es que hay una fórmula trinitaria bien implícita en el versículo que yo leí, Apocalipsis 1, 4 y 5. Lo voy a volver a leer. Dice: gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es, que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra. Así que en medio de esta referencia, de estos versículos a la cual estoy tratando de explicar, hay la referencia de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, y los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces, cuando hemos observado, estudiando el Espíritu Santo en todo este tiempo, de que el Espíritu Santo de verdad estaba activo también en el Antiguo Testamento. No solo en el día de Pentecostés, no solo con la promesa de hablar en lenguas. Había una actividad desde el principio de la creación. ¿Recuerdan cuando el Espíritu se movía sobre la faz de la tierra, en medio de la vaciedad, en medio del desorden y en medio de las tinieblas? Dice Génesis 1:2, el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, pero cuando vemos Isaías 11, del 1 al 3, y lo voy a leer aquí, Isaías 11,
estamos hablando de cómo el Espíritu Santo reposa en el Mesías en 7 maneras, ¿verdad? Isaías 11, versículos del 1 al 3, dice: del trono de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces, el Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor y no juzgará según las apariencias ni decidirá por lo que oiga decir. Este versículo, cuando dice: del trono de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces, ¿a quién se refería? A Jesucristo, al Mesías. Aunque Isaí es el padre de David, esto solo es la referencia para hacernos saber de que del linaje de David venía el Mesías, Jesús el Salvador. Entonces, las 7 maneras en las que se menciona al Espíritu Santo, cuando dice el Espíritu del Señor reposará sobre él, que es espíritu de sabiduría, de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento, del temor del Señor. Esto solamente nos acerca a llegar a entender de que esos 7 espíritus de Dios, de los que se refiere el Apocalipsis, se refería al espíritu que reposaba sobre el Mesías. Increíble, ¿verdad? Cuando Jesús entró a las aguas del río Jordán para ser bautizado, y cuando el Espíritu Santo en forma de paloma habló sobre él: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y a él oír. Estaba simplemente confirmando la palabra profética que se había dado en Isaías, de que sobre él reposaría el Espíritu de Dios en sus 7 manifestaciones. Entonces, que nosotros necesitamos entender que si este Jesús, a quien nosotros amamos y servimos, él fue confirmado por el mismo Espíritu Santo, que los 7 espíritus de Dios se manifestarían en él, ¿cómo no nosotros que conocemos a Jesús, que él nos prometió, el Señor nos prometió que seríamos bautizados con el poder de lo alto, y decía dentro de no muchos días, o sea, a una brevedad después de su ascensión? La promesa era no solo para nosotros, sino para nuestros hijos, para los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamaron. Entonces, el estudiar esto me da mucha esperanza de saber que nosotros no estamos solos, no estamos huérfanos. El mismo Espíritu Santo que reposó sobre el Mesías, la promesa del Padre es que reposará sobre nosotros. ¿Y cuáles son esos 7 espíritus de Dios? Dice el Espíritu de Dios. Es como si hablara únicamente del Espíritu de Dios en estos 6 elementos, diciendo el Espíritu de Dios, y luego hace mención a 6 características. ¿Hay alguien allí? Carlita entró Sí, al... estoy cantando. Y no quería meter mi cara, pero mira, me salió. Bueno, qué gusto verte. Qué gusto verte. Bueno, vamos a rápidamente, porque no podremos tal vez detenidamente estudiar estos 7 espíritus que reposaban, acuérdense, en el Mesías. Isaías 61, 1 y 2 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Recuerdan cuando Jesucristo entró por primera vez a la sinagoga
haciendo en su aparición ya pública para mostrarse como el Mesías prometido, él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. En Lucas 4, 18 y 19, esta misión se describe en detalle. Voy a leerlo. En detalle, conforme a lo que dice Isaías 42 del 1 al 7. Pueden tomar nota de estos versículos que son bien importantes. 42 del 1 al 7 dice, este es mi siervo, y está hablando de Jesús, a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito. Perdón, tú dijiste Lucas 4, 18 y 19. Sí, allí se confirma lo que se dijo en Isaías 61, 1 y 2, cuando Jesús entró a la sinagoga y él dice, él abre, ¿verdad? Los pergaminos y confirma las profecías de Isaías. Eso está en Lucas 18. Repite casi lo mismo de Isaías 61, 1 y 2. Pero ambas palabras proféticas confirman lo que se dice del Mesías en Isaías 42. Este es mi siervo a quien sostengo, mi escogido en quien me deleito, sobre él he puesto mi espíritu. Y llevará justicia a las naciones, no clamará ni gritará, no alzará su voz por las calles, no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha, que arde. Con fidelidad hará justicia, no vacilará ni se desanimará, hará hasta implantar la justicia en la tierra. Las costas lejanas esperan su enseñanza. Así dice el Señor, el que creó y desplegó los cielos, el que expandió la tierra y todo lo que en ella produce, el que da aliento a los pueblos que habitan y vida a los que en ella se mueven. Yo, el Señor, te he llamado en justicia. ¿A quién se refiere esto? Al Mesías prometido, aquel del cual se confirma en Lucas, cuando él entra y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu de Dios está sobre mí. Mire qué importante. Jesús fue bautizado en agua para confirmar para darnos el ejemplo, pero también fue bautizado con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando la paloma descendió sobre él y fue confirmándole, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo él. Y aparentemente este Espíritu del Señor abarca estos otros 7 espíritus. El espíritu de sabiduría, Juan 3:34, cuando uno tiene la mente de Jesús, tiene el Espíritu Santo sin restricción. Esto significa que todo lo que hay en Dios, que tenía todo lo que hay de Dios, uno puede entender porque nunca hizo un comentario fuera de lugar ni pisó falso. El Señor que tenía ese espíritu de sabiduría, recuerdan cuando habla de Jesús cuando crecía, dice, y el niño crecía en sabiduría. ¿Se acuerdan? Significa que se está refiriendo a ese espíritu, a esa manifestación del Espíritu Santo de Dios derramado en Jesucristo para que él crezca en sabiduría. Bueno, puede ser, ¿verdad? Mateo 22, 34 al 36, voy a leer. Esto es importante porque sí son los espíritus de Dios, pero son las manifestaciones del Espíritu Santo en las diferentes facetas
a manifestarse. Lo hizo a través de Jesucristo y expectamos que pase lo mismo a través de sus hijos, de la iglesia, porque para nosotros es la promesa. Dijo Pedro, ¿verdad? Cuando predicó después del Pentecostés, dijo, para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¡Qué maravilla! ¿Verdad? Por eso es que nosotros no podemos trastabillar en la toma de decisiones. El espíritu de sabiduría puede venir inmediatamente a nuestra vida cuando invocamos el Espíritu Santo de Dios. Mateo 22 dice, Mateo 22, 34 al 46. Dice, los fariseos se reunieron al oír a Jesús, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esa pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Entonces, este es el primero y el más grande mandamiento. El segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. Estoy leyendo, hasta el 46. Mientras estaban reunidos los fariseos, Jesús les preguntó, ¿qué piensan ustedes acerca de Cristo? ¿De quién es hijo? ¿De David? Le respondieron ellos. Entonces, ¿cómo es que David, hablando por el Espíritu, lo llamaba Señor? Él afirma, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser su hijo? Nadie pudo responderle, ni una sola palabra. Y desde ese día, ninguno se atrevía a hacerle más preguntas, porque los avergonzó. ¿Por qué? Porque él sabía la razón. No era para que ellos conocieran. Los fariseos no estaban queriendo crecer en conocimiento. Los fariseos estaban queriendo tenderle una trampa a Jesús. Por eso, cuando recibimos el espíritu de sabiduría, el Señor nos revela misterios, incluyendo lo que otros pueden estar pensando. Qué maravilloso, ¿verdad? Pero el Señor Jesús manifestó el espíritu de sabiduría, el espíritu de entendimiento. Éxodo 33, 13. Dice, Moisés pidió conocer el camino de Dios. Jesús entendía total y perfectamente los caminos del Padre. No solamente entendió al Padre y su propósito, sino también que comprendió su humanidad. Conocía a la gente, conocía cómo pensaban, dónde la gente estaba lastimada. Él tenía el conocimiento. Estos espíritus aparecen como que si fueran los dones sobrenaturales. Ve que hay palabra de conocimiento, palabra de sabiduría. Pareciera que todas estas manifestaciones de dones sobrenaturales descendieron también sobre Jesucristo. Él los poseía, pero era importante que ante sus discípulos, ante la gente pecadora, él manifestara los 7 espíritus. ¿Para qué? Para que todos entendiéramos, para que hubiera una evidencia de que él no era un hombre común y corriente. Él era el Hijo de Dios en quien los 7 espíritus de Dios se manifestaban. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, de hecho, él conocía el interior de todo ser humano. Juan 2:25 dice eso. Lo voy a leer. Tal vez no pueda leer todos los versículos, pero ustedes pueden ir anotando, porque es importante esto. 2:25 dice, no necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano.
Qué lindo es actuar en el espíritu de conocimiento. No, el pueblo de Israel quería ver las obras de Dios. Por eso Salmo 103 dice que el Señor le notificó a Moisés sus caminos, pero al pueblo de Israel sus obras. Entonces, cuando nos acercamos a Dios, qué importante es decirle, Señor, yo quiero conocerte a ti. No solo quiero conocer las cosas que tú haces, quiero conocerte a ti. Y la única manera como podemos recibir ese conocimiento sobrenatural de Dios es a través del Espíritu Santo. Él conocía y eso nos pone en ventaja en este mundo natural cuando vivimos en el Espíritu y el Señor nos revela cosas a través del Espíritu de conocimiento. El espíritu de entendimiento. Wow. Esto es increíble entender en otra versión dice espíritu de conocimiento, pero en la versión que leo es espíritu de entendimiento. No solo de los tiempos, no solo de información, sino es una combinación del espíritu de discernimiento y la sabiduría de lo alto, más el conocimiento de información que podamos recibir. Entonces, nos da un entendimiento global, nos da una perspectiva distinta. La gente espiritual, la gente que tiene el discernimiento del Espíritu Santo, tiene un entendimiento diferente de los caminos de Dios. Por eso es que se dice, el Señor le notificó a Moisés sus caminos, pero a los hijos al pueblo de Israel, solo sus obras. Porque eso es lo que la gente estaba interesada, en ver los milagros de Dios. Aquellos que están fascinados con los milagros de Dios, tras los milagros van. Pero aquellos que están fascinados con Dios van al entendimiento de quién es Dios. Y podemos llevar la información que adquirimos de Dios más allá. Más allá. Y esto estaba en Jesús. Porque él conocía el interior de la gente. Por eso es que él pudo revelarse a la mujer samaritana cuando la samaritana le dijo, ¿cómo sabes mi vida? Me estás diciendo que 5 maridos he tenido y el que tengo ni siquiera es mi marido ya. Porque Dios conocía la condición de las personas. ¿Por qué? Porque operaba en él los 7 espíritus de Dios. El espíritu de consejo. Isaías 9:6 dice, el consejero admirable. Ese fue un título del Mesías. El consejero admirable. Un abogado da asesoría, da también consejo, pero el consejo de Jesús venía libre de honorarios, venía libre de prejuicios, venía del cielo, venía directamente a la necesidad de las personas. Por eso es que Jesús se atrevió a aconsejarle a Nicodemo, que era un intérprete de la ley, fariseo, un hombre entendido, doctor de doctores en conocimiento de las profecías y de las sagradas escrituras. Le aconsejó al Señor, es necesario, Nicodemo, que nazcas de nuevo. Y un hombre con tanta sabiduría, conocimiento de la palabra, no pudo entender esto. Dijo, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo yo voy a entrar al vientre de mi madre? Esto no sería posible porque no podía entender el consejo de Dios. Por eso es que Juan 3:3 dice, es necesario que nazca de nuevo. Esto no viene de sangre ni carne, esto viene del Espíritu Santo. Esto era, la verdad, abrirle los ojos al entendimiento del nuevo nacimiento. Así como a la mujer que en 8:11, descubierta en el adulterio, le dice
le dice, si yo te perdono tus pecados y si nadie te condena, yo tampoco te condeno, ¿verdad? Era lo que exactamente esa mujer necesitaba escuchar, porque la traían para ser apedreada, porque así era la ley. Sin embargo, el espíritu de consejo le dice a ella, ¿sabes qué? Si ellos no te apedrearon, yo tampoco. Le perdona sus pecados sin decirle, vete y no peques más. ¿Por qué? Así es Dios. Él conoce lo que sabemos. Él conoce lo que necesitamos. Él conoce inclusive las palabras que necesitamos escuchar. Porque en Él está la virtud del consejero admirable. El espíritu de poder, el quinto espíritu. Él dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí y he venido a sanar. No solamente a perdonar, sino a salvar, a sanar y a restaurar, a hacer que el corazón de los padres vuelvan hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres en una armonía. El Espíritu de Dios estaba sobre Jesucristo y Él con una sola palabra pudo resucitar a Lázaro de entre los muertos. Él con un solo hacer un barro con el lodo, ¿verdad? Y ponerle en los ojos al ciego, Él pudo sanar al paralítico, Él pudo sanar a los leprosos, porque el espíritu de poder estaba sobre Él. Poder para sanar. Juan 6:40 dice, aseguró, porque todo aquel, el que crea en el Hijo, lo resucitaré hasta el día final. Prometiéndole vida eterna, Él tenía el poder de levantar de entre los muertos. Dice, el que creyera en Él, aunque esté muerto, vivirá. Qué interesante el poder de Dios para sanar, el poder para salvar, el poder para restaurar, el poder para inclusive llevarnos plenamente en la confianza de la vida eterna. El espíritu de conocimiento, este conocimiento de Jesús se reducía esencialmente a conocer la plena voluntad de Dios, la plena voluntad de su Padre. Esto incluía un conocimiento teológico, histórico, cosmológico, antropológico. Era el único teólogo perfecto. En él estaba el conocimiento y la vida. Qué lindo. Juan 5:19 dice, significaba el conocimiento de qué decir y qué hacer. Todo lo que hizo y dijo era dirigido por el Padre desde lo alto y llevado a cabo perfectamente. Qué interesante. Ustedes me dirían, pero pastora, ¿cómo que Jesús vino del Padre y no sabía la voluntad de su Padre? Claro que lo sabía, pero Él estaba sujeto a la pobre humanidad nuestra, ¿verdad? Como dice Filipenses capítulo 2, dejando su trono de gloria, se hizo hombre entre nosotros, habitó entre nosotros, se mostró débil, se mostró humilde de corazón para abrazar nuestra humanidad, pero aún así, en medio de él reposaba el espíritu del conocimiento de Dios, que lo llevó al sacrificio de la muerte, en la muerte de cruz, pero no como el fin. El fin era la obediencia hasta la muerte de cruz. Entonces, ese nivel de obediencia venía porque él tenía un conocimiento pleno de la voluntad del Padre, de tal manera que él dijo, Señor, que no se haga lo que yo quiero, sino que seas tu voluntad. Pasa de mí esta copa sin que, ojalá pasara de mí esta copa sin que yo la beba, pero que no se haga mi voluntad. Qué maravilloso es encontrar a Jesús en ese momento. Él buscando
ese espíritu de conocimiento de la voluntad perfecta de Dios. Y finalmente, el espíritu del temor del Señor. Cuando digo el temor del Señor, no significa el miedo que le invade a nosotros como seres humanos, porque Jesús no tenía temor de nada ni de nadie, ¿verdad? Él no tenía miedo, sino esto se refiere al temor de Dios, a la reverencia que debemos tener a Dios, de la obediencia total en cuanto a la ley y a los profetas, en cuanto a las sagradas escrituras, el temor del Altísimo, el temor de Dios, que permite que nosotros podamos darle un cumplimiento a la ley y a los profetas, que tengamos nosotros la reverencia, la humildad de decir, Señor, te temo de amor, te temo de respeto, porque quiero que se cumpla tu voluntad en mi vida. Eso es el espíritu de temor a Dios. No es el miedo. Ahora, en parte, también es el temor a las consecuencias de nuestra desobediencia. Entonces, pero hay mucha gente que aunque tengan las consecuencias de las que habla Deuteronomio 28, por ejemplo, las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia, aunque conozca esto, no tiene ningún temor de Dios. No les importa blasfemar su nombre, no les importa desobedecer, no tienen temor de Dios. Pero básicamente esto se refiere a la obediencia total del cumplimiento de la ley y de los profetas. Cuando hablamos de ley, hablamos de todo el Antiguo Testamento y los profetas, todos los profetas del Nuevo Testamento y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto de verdad nos tiene que llevar a un total cumplimiento de las promesas del Señor, porque tenemos temor de Dios. Señor, no te queremos ayudar, queremos que tu espíritu se mueva, porque hay una reverencia santa en nuestro corazón y lo hubo en Cristo. Si hubo en Cristo, significa que Él es nuestro maestro y nosotros debemos tener ese mismo temor de Dios. Quiero concluir diciendo que debemos orar a Dios, diciéndole, Espíritu Santo, glorioso Espíritu Santo, te agradezco de todo corazón que residías total, completa y perfectamente en Jesús de Nazaret. Hijo de David, concédeme, Señor, la mayor medida de tus atributos para que pueda traer mayor honor a tu nombre. Teniendo el temor de Dios en mi corazón, teniendo el espíritu de consejo, teniendo el espíritu de conocimiento, el espíritu de poder, el espíritu de entendimiento y el espíritu de sabiduría. Y saber que el espíritu del Señor está sobre mí. Qué lindo, ¿verdad? Es el mismo Espíritu Santo. No se refiere a otros 7 espíritus que también serán el Espíritu Santo. No, son las 7 facetas del Espíritu Santo de Dios que vemos desde el principio de la creación manifestarse en el Mesías, en el Hijo de Dios. Y la promesa del Mesías es que este Espíritu, les conviene a ustedes que yo me vaya al cielo, porque yo les voy a enviar el Espíritu Santo que estará con vosotros y en vosotros. Por lo tanto, hermanos amados, seamos ambiciosos en nuestra búsqueda del Espíritu Santo. Digamos, Señor, yo no puedo vivir siendo un cristiano cometiendo errores tras errores. Tiene que venir el espíritu de sabiduría a mi mente. Señor, yo no puedo ir ignorando la verdad. Tiene que venir el espíritu de conocimiento a mí, que me haga sediento de Dios, de conocer su voluntad agradable y perfecta. No decirle, ay Señor, bueno, con lo que tú quieras, Padre. No, es decirle, Señor, que se haga tu voluntad. Jesucristo mismo nos enseñó a orar. Venga a nosotros tu reino, Señor, así como está tu voluntad perfecta en el cielo,
esa misma voluntad perfecta viene aquí a la tierra. Bueno, así. Acuérdense, espíritu de sabiduría, el espíritu del Señor, primero, que abarca todo, el espíritu de sabiduría, el espíritu de entendimiento, el espíritu de consejo, el espíritu de poder y el espíritu del conocimiento del Altísimo, el espíritu del temor de Dios. Me encanta eso. Me gusta muchísimo saber que no estamos solos y que no solo podemos decir de una manera generalizada, el Espíritu Santo está conmigo, porque va a haber momentos en que tú de verdad, le vas a necesitar decir, Señor, envíame el espíritu de sabiduría, porque la única manera como yo me puedo mover en medio de un mundo corrupto es a través de la sabiduría de lo alto. En medio de gente perversa y gente mala, es a través de la sabiduría de lo alto. El Espíritu Santo se ha manifestado en Abraham, en todos los hombres grandes de la palabra, pero que eran simples hombres sencillos, como tú y yo, pero que invocaron la intervención sobrenatural del Espíritu Santo. Yo quiero eso, no sé tú, pero yo espero que sí. Como iglesia del Señor, necesitamos entrar más profundamente en estas facetas del Espíritu Santo a favor nuestro. Si estuvo sobre el Mesías, significa que estará también disponible para nosotros. Que Dios les Amén. bendiga y que nos quedemos con esa deseo efervesciente de que todas estas facetas del Espíritu Santo se manifiesten en nuestra vida ahora, no en la eternidad, ahora, porque ahora es cuando lo necesitamos, ¿verdad? Yo lo necesito, no sé tú, pero yo creo que todos lo necesitamos. Amén, amén, Amén. amén. Qué hermoso, pastora. Y de verdad que el Señor, cuando comenzó su ministerio, Él reclamó esto de que el Espíritu Santo estaba sobre Él para Ujú. ungirlo. La palabra Ujú. profética, ¿no? La palabra profética, él la declara lo que había dicho Isaías y dijo que lo hacía, que ese espíritu estaba sobre él para proclamar libertad a los Ujú. cautivos. Y todo esto que hemos aprendido hoy, de verdad que nos lleva a esa reflexión de que le da vista a los ciegos, que pone en libertad a los oprimidos, a través de ese espíritu de conocimiento de la verdad, de entendimiento, de consejo, de poder, que no estemos más en tinieblas, sino que estemos alumbrados. Y sabes cómo estos espíritus, pero que es un solo espíritu, está tan activo en el Apocalipsis. Eso me muestra a mí cómo el Señor desde el principio, del origen, desde la creación del mundo, el Espíritu Santo estaba tan activo en el Antiguo Testamento y se activa de una manera sobrenatural, tan visible en Jesucristo, que es nuestro máximo ejemplo. O sea, ahora como quien dice, en el ministerio completo del Espíritu Santo en esta época de gracia, debe manifestarse abiertamente para contribuir con eso que tú dices, mi amada, la salvación de las almas. Esto no es para envanecernos y dice, ay, qué espíritu de sabiduría que yo tengo. Ay, mira cómo el espíritu de conocimiento está sobre mí. No podemos alardear de esto. Todas estas facetas del Espíritu Santo tienen que convergir en una sola cosa, en llevarnos a realizar el máximo trabajo de Jesús, salvando. Bueno. Amén. Esa es Amén. nuestra promesa con el Señor, salvarnos, estar libres y no caer en las mentiras del enemigo, que es lo que nos aprisiona. Gracias, pastora, por esta lección tan hermosa que hemos tenido en el día de hoy. Y no sé si hay peticiones de oración, si no,
oremos al Señor, que usted pueda orar por nosotros para que esto sea en nosotros, esta revelación de estas 7 facetas del Espíritu y que se manifiesten en nosotros. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por la iglesia Maranata. Gracias por la pastora María Ramos, Señor. Una sierva tuya que, Señor, ha promovido la presencia del Espíritu Santo en su iglesia. Señor, la presencia, Padre, de la Santísima Trinidad, activamente, Señor, desde la creación del mundo sobre nosotros. Gracias, Madre. Y, Señor, yo te pido que te manifiestes, Señor, en estas 7 facetas, en cada persona que en este momento está necesitando específicamente una de ellas, Señor, para tomar decisiones, Señor, para dar testimonio, para, Señor, permanecer firmes frente a las tentaciones y los ataques del enemigo, Señor, porque para nosotros es esta promesa y es para este tiempo, Padre, en este tiempo apocalíptico, donde estamos, Señor, prontos a ver la manifestación visible de Jesucristo viniendo en gloria, Señor, a llevar la iglesia. Es ahora cuando necesitamos sabiduría, necesitamos, Señor, conocimiento, entendimiento de la verdad, ese poder sobrenatural, ese consejo, Señor, ese temor del Santo. Oh Dios, en nuestros corazones, manifiéstate de esa manera sobrenatural en cada persona, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Gracias, Señor, por esta noche, por esta palabra. Gracias por la pastora Cloti. Que el Señor la siga bendiciendo, hermana, y que le siga dando todas esas facetas del Espíritu a usted también y la bendiga con tanto conocimiento, entendimiento, discernimiento, poder, temor y Ay, todas qué estas lindo. cosas que usted nos ha Lo explicado en el recibo, grupo. lo recibo. Amén. Gracias, Señor, por la pastora. Bueno, hermanos, no sé si la pastora María está por allí para que nos despida. ¿Ya? Bueno, queremos dar gracias porque Dios nos ayuda a poner en práctica lo que hemos aprendido. Porque es muy bonita la palabra, Padre, muy sanador. Pero todo eso, si no lo ponemos en práctica, no vale la pena. Sí, Señor. Hay que poner en práctica las cosas para que nosotros, siendo un equipo de Dios, podamos predicar el evangelio al mundo. Dice que entonces vendrá el fin. Y nosotros queremos que, bueno, una de las cosas que pedimos es que la salvación sea para siempre al lado de Dios. Porque eso es lo que queremos. Amén. Formar el equipo de Dios tanto en el cielo Como en la tierra. como en la Amén. tierra. Qué lindo. Ujú. Y nosotros estamos sumamente agradecidos de poder, ¿verdad?, pensar. Y también, Padre Santo, de poder manifestar lo que hay dentro de nuestros corazones y poder decirle a otro, haz como Dios dice, porque esta no es la estadía nuestra. La estadía nuestra está más allá del sol, Sí, Señor. más allá, y donde viviremos para siempre con el Señor. Sí, en realidad, nosotros ponemos en práctica todas estas cosas y vivimos una vida ordenada, una vida santa, Gracias. una vida alegre y contento de tenerte a ti. Sí, Señor.
Y gracias, Señor, porque sabemos que mañana estaremos aquí Sí, Señor. y porque hay una cosa que yo estaba pensando. No queremos decir palabras para completar o ya cerrar. Que nuestras palabras en realidad sean palabras que nos ayuden a ser vidas nuevas al lado de Dios. Porque uno puede decir muchas cosas, pero de todas esas cosas, ¿cuáles son las que en verdad las hacemos automáticamente por salir del paso? ¿O cuántas están en nuestra mente y en nuestro corazón para siempre? Porque el Génesis es tan lindo. Dice que después vino el Éxodo. Qué bien. Me gustaría participar en todas esas cosas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos despedimos. No de ti, Señor, porque tú estás en nuestra mente y nuestro corazón. Y porque tú has dicho, no dejaré huérfano. Mandaré el Espíritu Santo para que esté con vosotros. Padre Santo, gracias por ese mañana que nos traerá cosas nuevas, Sí, Señor. porque la palabra de Dios está llena de cosas que nos ayudan a estar bien con el Señor y bien con la congregación Sí, sí. y bien con nosotros mismos. Amén. Hasta mañana, hermano. Que Dios lo bendiga. Amén. Amén, mañana. pastora. Chao. Oh, Hasta Los mañana. bendiciones Hasta a mañana. La quiero todos. mucho, hermana María. La quiero amén, mucho. igual. Amén. Correspondida. Un besito. Adiós. Quedan despedidos, hermanos, y recuerden mañana. Amén. Oye, que